Sumérgete en la noticia desde un nuevo ángulo, audaz, agudo, maduro y dinámico en la mesa de análisis, presentada por Mochomos. Disfruta de una increíble gastronomía con un excelente servicio. Restaurante Mochomos en Culiacán. Los mejores cortes y mariscos en una sofisticada versión sonorense. Prueba el salmón alcaparrado, pulpo bañado o un exquisito ribeye y más. Restaurante Mochomos. Enrique Sánchez Alonso 2372 Norte en Culiacán. Reserva al 6671-466622. Ya estamos aquí en la mesa de análisis de Línea Directa. Tenemos un poquito antes, tenemos hoy un invitado, vamos a enlazar en unos momentos vía Zoom. Estaremos hablando con el abogado Rafael Tirado. Le comentaba a usted, tenemos este tema de las deportaciones y buscamos un abogado de prestigio, con experiencia. Además es joven, pero tiene ya amplia experiencia en estos temas migratorios, para que le explique a la audiencia cómo está la situación en estos momentos en Estados Unidos con los paisanos mexicanos en este entorno de incertidumbre que ha surgido a partir de la llegada del presidente Donald Trump con la nueva política migratoria y las deportaciones masivas que ha anunciado el gobierno de Estados Unidos. Así que bienvenidos a la mesa de análisis. Hoy un poquito antes, saludo a nuestros compañeros. Jesús Rojas, ¿cómo estás? Buenos días, Jesús. ¿Qué tal, Víctor? Buenos días para los compañeros, para la compañera, por supuesto para nuestro invitado y pues para quienes nos escuchan más allácito de la frontera, no está Armando. Le voy a robar la frase sí. Y muy ad hoc por el tema, por exactamente, supuesto, ¿no? Muy ad hoc. Saludos a Armando Ojeda, que hoy no pudo estar con nosotros. Araceli Tirado, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida. Buenos días, Víctor. Buenos días a los compañeros de la mesa, al auditorio de Línea Directa y por supuesto al equipo. Acá todo el equipo, toda la producción. Juan Ordorica, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Víctor, la mesa, la producción, a nuestro invitado y hello, estimada audiencia. Bien, pues vamos a enlazarnos, vamos a escuchar ya en vivo. Está el abogado Rafael Tirado. Antes que nada, Rafael, muchas gracias por aceptar esta entrevista, este enlace contigo. Muy buenos días, ¿cómo estás? Víctor, buenos días. Muy bien, mucho gusto. Gracias, pues aquí estamos en la mesa. Jesús Rojas, Araceli Tirado, Juan Ordorica y tu servidor. Pues entrando en materia, porque ahora sí que el tiempo de los abogados cuesta, no nos va a cobrar, pero usted más o menos sáquenle cuentas, ¿no? Cuesta, ahorita debes de tener mucho trabajo, debes de tener algunas audiencias, así que te agradezco de veras mucho que nos dediques un espacio de tiempo para nuestros paisanos que están en esta situación complicada en Estados Unidos. Primero que nada quiero preguntarte cómo está el entorno, el ambiente. ¿Qué es lo que nos puedes comentar para las familias de los mexicanos que están allá en riesgo de ser deportados? Vamos a empezar la mesa así con la situación general, ¿cómo es? Perfecto, Víctor. Tú lo dijiste de una manera excelente. El clima es de incertidumbre. Incertidumbre, lo que vemos en la oficina, el día a día, en el trabajo, son llamadas de gente desesperados. Muchas veces están mal informados por los medios. En otras ocasiones el miedo que tienen sí está fundamentado. En realidad es un ambiente de incertidumbre, ya que sí corren peligro de ser deportados muchas personas, por lo menos más que en la administración anterior de Biden. Bien, pues vamos a empezar la ronda de preguntas y comentarios. Vamos con Jesús Rojas. Te escucha Rafael Tirado. Jesús. Licenciado Tirado, un gusto saludarlo. Yo le quisiera preguntar, estamos viendo desde este lado de la frontera una serie de operaciones en algunas ciudades, principalmente en Chicago. Ya se veía que se pusieron muy duros. ¿Es generalizado en todos los Estados Unidos? ¿Es solamente en algunas ciudades? ¿Qué es lo que nota usted? ¿Y de dónde le reciben las llamadas de la gente que, como dice usted, está preocupada? ¿Es un ambiente generalizado en toda la Unión Americana o nada más en algunas ciudades? Mira, excelente pregunta, Jesús. Mira, primero que nada yo pienso que lo que está pasando en ciertas ciudades es algo mediático. Ponen deportaciones en Denver, deportaciones en Chicago, y eso es mediático, pero en realidad está pasando en todo Estados Unidos. Lo que cambió es la prioridad de las deportaciones. Si te vas a hacer un enfoque de realmente qué es lo que está pasando. Durante el gobierno de Biden, ¿quién era prioridad para ser deportado? Tenía una pirámide de prioridades y la prioridad era personas peligrosas a la seguridad nacional. ¿Quiénes eran estos? Eran criminales agravados, eran narcotraficantes, eran terroristas, eran asesinos, ese tipo de gente. El gobierno de Trump cambió esto, volvió a las políticas anteriores de que quién es prioridad es toda persona que está con un estatus migratorio irregular en Estados Unidos, ya sea porque entró de manera irregular o porque entró legalmente a servicio de estatus o porque estando de manera legal cometió algún delito.
que están diciendo que esta es la prioridad. Vamos a suponer que sea cierto, pero en realidad lo que estamos viendo detenciones de personas de todo tipo con estatus migratorio irregular, lo que pasaba antes de la administración Biden. Bien, vamos ahora contigo, Araceli Tirado. No serán parientes. Rafael Tirado te escucha en Phoenix, Arizona. Ok, pues el tema migratorio es un tema multifacético que tiene con implicaciones sociales y económicas, y yo le quisiera preguntar al licenciado Rafael en el sentido de cuáles son las principales razones legales para que un mexicano sea deportado, si hay diferencia en la deportación para mexicanos que tengan visa, que sean residentes o los que no tengan documentos. Muy buena pregunta, Araceli. Mira, ¿por qué una persona puede ser deportado? Lo que marca la ley es lo siguiente: una persona puede ser deportado por ser inadmisible a Estados Unidos. Es lo que dice. ¿Quiénes son inadmisibles? Son inadmisibles quien entra de manera ilegal a Estados Unidos, o quien entra de manera legal y se le vence el estatus, es decir, que entra como turista, entra como estudiante, entra como inversionista y se le vence el estatus, o bien una persona que tiene cierto estatus, puede ser un turista, puede ser un inversionista, puede ser incluso un residente permanente, que se sale del estatus por cometer algún delito, puede enfrentar un proceso de deportación. Ahora, que si es diferente para los mexicanos que para otras nacionalidades, no, en realidad son los mismos requisitos legales para defender a un mexicano que para defender a un ciudadano de otro país. Hay ciertos beneficios para los cubanos, que es el ajuste cubano, para los afganos también, pero en realidad es igual para la gran mayoría de los países. Hay ciertos países que tienen ventaja en cuanto al asilo político, no porque lo marque la ley, sino la situación política del país es en concreto lo amerita. Por ejemplo, Venezuela, Cuba, etcétera. Los asilos políticos de los mexicanos no son buenos asilos, pero hay otras defensas en las cuales pues, se pueden pelear. Vamos ahora con Juan Ordorica. Juan, te escucha Rafael Tirado. Licenciado Rafael, buenos días, ¿cómo está? Oiga, ahorita bien nos decía Rafael que este gobierno, a diferencia de los anteriores, está yendo por todo tipo de personas indocumentadas, no nada más los que tienen algún tipo de delito. ¿Dónde están viendo ustedes que se están llevando estas redadas, entre comillas? ¿Van a las casas de las personas, a los centros de trabajo, en las calles, al que va pasando, le preguntan por sus documentos? ¿Dónde están viendo ustedes que estas deportaciones están atrapando al mayor número de indocumentados? Y si deben de tener las personas miedo que viven allá, que vayan a sus casas, si pueden ir a sus casas a sacarlos. Mira, muy buena pregunta. ¿Dónde lo estamos viendo en la oficina? Lo estamos viendo en la calle, sobre todo personas que están manejando. Es muy común que, o por lo menos la mayor parte de las personas que entran al proceso de deportación que estamos viendo en la comunidad mexicana son por el delito de DUI, que es manejar bajo el estado del alcohol, o por violencia doméstica. ¿Okay? Sí están deteniendo a las personas en las casas, pero es en la gran mayoría mientras están manejando. Es muy común durante las consultas escuchar la palabra carro. Yo iba manejando, me pasó esto, había tomado y manejé, me pasó un alto. Entonces, la mayor o la mejor manera de poder prevenir una detención de inmigración es tratar de manejar poco, es lo que les digo. ¿Cuáles son, Rafael? Estamos hablando con Rafael Tirado, abogado en Phoenix, Arizona, tiene un despacho de mucho prestigio y en estos momentos de coyuntura, pues es la problemática de muchos paisanos en Estados Unidos que están en riesgo de ser deportados. ¿Cuáles son las violaciones migratorias, los delitos más comunes que conducen a la deportación, además de conducir en estado de ebriedad y violencia familiar, en los que algunos mexicanos ya están involucrados, ya están teniendo problemas ahí y que estarían en la primera fila, digamos, en la prioridad para deportación? Mira, muy buena pregunta, Víctor. El gobierno de Trump está hablando mucho de narcotraficantes, está hablando mucho de criminales agravados, está hablando mucho de asesinos. Eso no es la realidad. Sí los hay, indudablemente sí los hay, pero son pocos. Es decir, sí un porcentaje de mexicanos que entra en proceso de deportación por eso sí existe, pero en realidad la mayoría son por delitos menores. La mayoría son por robos en tiendas pequeños, robos de cantidades chicas. La mayoría puede ser por conducir bajo el estado del alcohol, violencia doméstica,
disputas entre vecinos, en realidad la mayoría son o muchas veces por simples infracciones de tránsito. No es la mayoría que entra en un proceso de deportación por un delito grave. Muy bien, vamos contigo, Jesús. Y en este caso, donde ya te detienen, vas en tu vehículo, ¿cuáles son tus derechos como migrante, ¿no? ¿Qué puedes hacer? Permanecer callado, dar tu nombre, tu identificación si es que la tienes. ¿Qué recomienda usted o cómo se ponen en contacto en ese momento con el familiar o ponerse en contacto con el consulado? Porque decía el gobierno de México que la red de embajadas y consulados en los Estados Unidos tenían habilitados 2,800, algo así, 2,800 personas que iban a estar apoyando jurídicamente, sin decir si estos iban a ser abogados o no. Pero pues me imagino que por la cantidad, los millones de mexicanos que están del otro lado de la frontera, pues deben de ser insuficientes. ¿Qué recomiendan en el momento de la detención? Mira, muy buena pregunta. Hace poco leí los comentarios de una senadora, creo que de Wisconsin, de que decía que si entras de manera indocumentada no tienes derechos. Eso es totalmente falso. No tienes ciertos derechos que le corresponden a los ciudadanos americanos, pero sí tienes derechos. Y uno de ellos es el derecho de audiencia, ¿no? Si estás manejando y te detienen, ¿qué es lo que tienes que hacer? Bueno, lo que tienen que hacer es guardar silencio. No estás obligado a dar más información, no estás obligado a dar ninguna información con respecto a tu nacionalidad o tu estatus migratorio, y si te quieren llevar detenido, puedes hablarle a un abogado para que inicie la defensa en la corte. Es lo más importante que tienes que tomar en cuenta. Muy bien, vamos contigo, Araceli. Bueno, un aspecto aquí fundamental es que los mexicanos y las mexicanas conozcan sus derechos. Yo preguntarle, ¿existen familias mixtas? Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, en un hogar que pueda haber familias que ya son ciudadanos americanos y otros que no tienen la parte pues de acreditar, ¿no? O sea, que todavía no han obtenido la nacionalidad. Entonces, ¿cuál es el impacto donde algunos de los miembros son ciudadanos y otros no? ¿Y qué pasa con los bienes y las propiedades de los mexicanos que están en Estados Unidos y cuando son deportados? Y en el caso de sus hijos, el tema educativo. ¿Qué es lo que pasaría en estas situaciones? Mira, muy buena pregunta con esto de las familias mixtas. Precisamente si quieren tocar el tema de qué defensas tienen en caso de ser detenidos, uno es la cancelación de deportación 42B, y esto es el tema de las familias mixtas. Si una persona o un mexicano tiene más de 10 años aquí en Estados Unidos y tiene esposa o tiene hijos ciudadanos americanos que vayan a sufrir un daño extremo, una posible defensa es la cancelación de deportación 42B. Entonces es posible que haya una defensa si se puede comprobar ese elemento de daño extremo al ciudadano americano. No solamente tener los hijos de la esposa, sino tener un daño extremo que por lo general puede ser alguna consecuencia médica, psicológica grave que pueda haber, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si se gana en la corte, si la defensa es exitosa? Bueno, la persona se convierte en residente permanente, ¿okay? Entonces, de esa manera se salvaguardan los bienes, se salvaguarda la integridad de la familia, etcétera. ¿Qué pasa si la persona no gana la corte? Si decía el juez, me estás comprobando los 10 años, me estás comprobando que tienes hijos ciudadanos, pero no el elemento del daño extremo? ¿Qué pasaría? Tiene derecho a apelar. Si la apelación se pierde, pues el inmigrante tendrá que salir. ¿Y qué pasará con los bienes? Los bienes no tienen nada que ver con el estatus migratorio. Tú puedes estar viviendo en México, en China, donde sea, y los bienes aquí en Estados Unidos no tienes que venderlos. Los puedes rentar, puedes dejar una carta de poder a alguien para que los administre, o bien para que los venda. Entonces, en cuanto a la propiedad, no pasa nada. Ahora, ¿qué pasa con los hijos y la educación de los hijos? Siempre es recomendable, si estás en peligro de ser deportado, dejarle un poder a una persona para que de manera temporal se haga cargo de los hijos mientras regularizas tu situación, ya sea mientras puedas ver tus opciones legales para regresar legalmente a Estados Unidos, o bien para que los hijos puedan regresar a México. Bien, vamos contigo, Juan. Licenciado, a ver, algo más monetario, digamos. ¿Cuánto le cuesta a un migrante defenderse? ¿Cuánto le cuesta más o menos a un migrante indocumentado buscar un abogado allá? Obviamente, si hay personas que lo pueden, hacer pro bono, pero ¿cuánto es en promedio, no? Obviamente cada caso es diferente, pero en promedio, ¿cuánto cuesta la defensa legal de un indocumentado migrante por allá? Es una muy buena pregunta. Es que varía mucho de acuerdo a la complejidad de la defensa, porque no hay una defensa genérica en las cortes de inmigración, sino hay varias opciones de defensas que se pueden ver.
Mencionaba una que es la 42B, por ejemplo, pero está el asilo político, está la cancelación 42A, que es para residentes permanentes que han cometido algún delito, y ya hay ocasiones que lo único que se puede pelear es la salida voluntaria. Que la persona no encuadra dentro de alguna defensa sólida y se le pide al juez de inmigración la salida voluntaria. ¿Qué efecto tiene esto? Bueno, si se va con salida voluntaria en lugar de irse deportado, es menos complicado poder regresar a Estados Unidos en el futuro. Pero un rango de precios, licenciado, más o menos para que un migrante sepa. A ver, obviamente no es para que usted ponga ahí su tarifa, sino más o menos porque muchos migrantes pues quieren saber pues cuánto tienen que tener guardado para poder hacerlo. Digo, un rango de precios entre, no sé, $100 a $5,000, no sé, algo así. No, es una muy buena pregunta. De hecho, las recomendaciones que les doy a los clientes es tener cierto dinero ahorrado, número uno, para la fianza que le va a cobrar el juez de migración, porque muchas personas al ser detenidos son elegibles para salir bajo fianza y llevar el proceso de deportación fuera, en libertad. Ahí, una fianza mínima son $1,500, lo que cobra la Corte de Inmigración, pero les digo, rara vez se ve. O sea, es raro ver una fianza de inmigración que baje de unos $5,000. Yo siempre les digo, traten de tener al menos unos $10,000 ahorrados. A eso súmale los honorarios legales. Un abogado por una fianza de inmigración te cobraría $4,000-5,000, por ejemplo, y ya dependiendo ya de las defensas existentes en la Corte de Inmigración se calculan los honorarios. Aquí nos están preguntando, quiero también comentarle a la audiencia, empezamos un poco antes para aprovechar lo más que se pueda del tiempo con el abogado Rafael Tirado, está desde Phoenix, Arizona, conoce muy bien este asunto migratorio, los problemas que están presentando en estos momentos, y pues vamos a irnos sin corte comercial hasta las 8:45 más o menos, porque tienes una audiencia, me comentabas ayer, Rafael, agradecido con tu tiempo, así que vamos hasta las 8:45, a ver si puedo rescatar un poquito más del tiempo, pero sin afectarte. Rápidamente preguntan, ¿qué son las ciudades santuario? Que si puedes definir esto y si efectivamente funcionan. Mira, las ciudades santuario son ciudades en las cuales la policía local no colabora con los agentes migratorios, simplemente por ponerlo de esa manera. En ciertas ciudades que no son santuario, detienen a un inmigrante por cualquier motivo, digamos, de tránsito, y la policía, si no tiene un estatus migratorio definido, le llama a ICE, que son los agentes de inmigración. En las ciudades santuarios no lo hacen. Sin embargo, en estos momentos, por primera vez, las ciudades santuarios están teniendo presiones del gobierno federal, que va a haber sanciones en caso de que no haya cooperación. De seguro va a haber demandas, de seguro va a haber litigios sobre esto, pero es el tema del momento que incluso están amenazando con poner acciones penales contra los alcaldes que se nieguen a cooperar con el gobierno federal. Bien, vamos contigo, Jesús. En algunos otros momentos de la historia en los Estados Unidos donde ha habido deportaciones masivas, recordamos digamos, imágenes muy feas, donde ponen a las personas en jaulas, donde ponen a las personas prácticamente violando pues todos sus derechos humanos. Como bien comentas, una persona inmigrante no pierde sus derechos humanos. En este momento, lo que te has tocado ver, están siendo este tipo de detenciones y este tipo de vejaciones en donde los ponían en unas jaulitas así bien, pues como encerrados, así como si fuera, no sé, pues como animales, sí, no quería decir la persona, pues la palabra, pero sí, y bueno, ¿cómo te ha tocado ver estos lugares de detención? ¿Sí son como en otros momentos? No, mira, me ha tocado ir indudablemente muchas veces. Y es una cárcel normal, no es obviamente no es un lugar agradable, ni mucho menos por razones obvias, pero no es el trato que muchas veces se menciona. Sin embargo, no hay el espacio suficiente, Estamos hablando de que hay solo 7,000 agentes de inmigración en Estados Unidos y se calcula que hay más de 12 millones de indocumentados. Entonces, eso de las deportaciones masivas, yo lo veo difícil que se pueda implementar. Lo que sí creo que se va a implementar es personas que los van a sacar sin ver un juez, sin estar detenidos tanto tiempo. Porque acaba de cambiar una cláusula migratoria y en eso no han hecho tanto ruido, han hecho más ruido con otras cuestiones que son mediáticas. Pero lo que va a hacer mucho daño es que si no compruebas tú
que tienes 2 años viviendo en Estados Unidos, en el momento que te detienen, no tienes derecho a ver un juez y te van a sacar nada más así, estés donde estés, no nada más en la zona fronteriza. Eso pasaba únicamente a 100 millas de la frontera. Ahora ya es en cualquier parte de Estados Unidos. Si te detienen aquí en Phoenix y no estás comprobando que tienes 2 años aquí, en ese momento te pueden agarrar y te pueden sacar. 2 años. 2 años. Tienes que tener comprobante que tienes mínimo 2 años aquí en Estados Unidos. Si no, no te van a dar el derecho a ver un juez y te van a sacar inmediatamente. Oye, pues tienes razón, qué importante es este dato, ¿eh? Qué importante es esto que se sepa, porque pues es lo más peligroso que he escuchado, ¿no? O sea, directito, con lo que traiga, sin ver a un juez y con lo que llevas puesto prácticamente. Araceli, vamos contigo. Bueno, otro de los aspectos que se ven desde acá, salvo su experiencia, yo creo, licenciado Tirado, es en cuanto a qué otras acciones tuviera que estar haciendo el gobierno mexicano, además de presentar ya el plan, desde su perspectiva, desde los casos que le ha tocado atender, sobre todo porque yo creo que sí sería importante además ahondar un poco en el proceso de deportación, cuánto dura, qué pudieran hacer en este caso las personas que están en este proceso para retrasarla, o si hay las condiciones o prácticamente pues no las hay. Mira, es una muy buena pregunta. El punto de retrasar es un punto muy importante que estás mencionando, porque cada gobierno tiene sus prioridades. Hay ciertos casos que están empezando ahorita con el gobierno de Trump aquí en las Cortes, pero van a durar más de 4 años, porque hay ciertas defensas. Yo tengo clientes que hay expedientes que tienen 12 años ahí. Entonces, irremediablemente, la resolución va a ser con otra administración y las condiciones pueden cambiar, ¿ok? Hay ciertas defensas que sí, que conviene que se vayan lo más rápido posible porque son defensas sumamente fuertes. Hay defensas que por estrategia legal conviene que las cosas se lleven a su paso. Se lleven a su paso porque puede que las condiciones legales y las condiciones políticas de ese momento cambien en un futuro. Ahora, ¿qué acciones o cómo puede colaborar el gobierno mexicano? En muchas ocasiones batallan mucho para conseguir los documentos comprobando la ciudadanía. Muchos de esos son completamente indocumentados. Entonces, yo les recomiendo que se acerquen al consulado, que tengan el pasaporte mexicano en regla, que tengan las actas de nacimiento que ya se pueden conseguir aquí en los consulados, antes no se podía, que tengan toda la documentación en regla para comprobar que son mexicanos, para comprobar cuánto tiempo tienen aquí en Estados Unidos también, y para poder facilitarle al abogado la defensa en las cortes, porque muchas veces la falta de documentos es una limitante para una defensa. Rápidamente, antes de pasar contigo, Juan, aquí Rosa María se encuentra en algún lugar de Estados Unidos y te pregunta, Rafael, dice que si tiene permiso por 6 meses y dice que se queda todo ese tiempo por cuestiones familiares, tiene un familiar enfermo, y se encuentra con alguien ahí del gobierno, del asunto estos de migratorios, ¿tiene riesgo de ser deportada o ese permiso le puede servir? Mira, muy buena pregunta, Víctor. Me imagino que está dando el permiso de 6 meses como sí, turista. Si el permiso está vigente, no tiene ningún problema. Tiene un estatus migratorio vigente, a no ser que cometa una violación al estatus, ¿no? A no ser que cometa un acto que no se le permite a un turista hacer. Como es decir, como por ejemplo, trabajar. Perdón, Rafael, esto es muy, muy importante porque me hacía una pregunta muy parecida a otra persona. Y es exactamente lo que estaba preguntando, que si tienes tu situación, tu estatus migratorio en regla, tu permiso, pero cometes una infracción o algo, ¿ya te pueden deportar? Te pueden pasar el proceso de deportación. Es decir, el turista es turista, no se le permite hacer otra cosa. Toda persona que tiene una visa de no inmigrante, ya sea turista, estudiante, inversionista temporal, etcétera, que comete algún crimen, algún delito, lo pueden pasar al proceso de deportación. Entonces, o también que hace o que toma acciones que no van de acuerdo al estatus. Por ejemplo, el turista es únicamente turista. Si este turista se pone a trabajar y es descubierto que está trabajando, lo pueden poner también en proceso de deportación, aunque tenga ese permiso vigente. Es decir, mientras tú estés cumpliendo con las reglas de un turista, estás bien. Bien, vamos contigo, Juan. Licenciado Tirado, hemos estado escuchando que todos los presidentes deportan, en mayor o menor medida, todos, ¿no? Pero al parecer creo que ahorita dijo algo por el estilo al inicio de su plática, de nuestra entrevista, que
que en esta administración están deportando a más gente que tenía años viviendo ahí que en otras. ¿Esto es cierto? O sea, ampliar un poquito sobre este tema. Antes, lo que tengo entendido que es, deportaban a los de que recién los agarraban, digamos, ilegales, que tenían algunos días, meses, pero que en esta administración son los que tienen más años. ¿Eso es verdad? Que ya que el porcentaje de personas deportadas también son personas que tienen pues más de estos 2 años que dice, que aumentó considerablemente este porcentaje de personas. Sí, mira, esto es verdad y ya hay mucha distracción en los medios con lo que realmente hace daño y no. Hablan del muro, en realidad el muro es una payasada mediática únicamente, eso ni quita ni pone. Lo que hace más daño es el punto de los 2 años que mencionaba y esta otra cuestión. El gobierno de Obama trajo algo muy bueno a las leyes migratorias, que es la posibilidad de cerrar administrativamente los procesos de deportación de las cortes. ¿Qué significa eso? Que aunque tú no encuadrabas en una defensa fuerte, si tenías tiempo aquí en Estados Unidos, si tenías hijos, si eres una persona de buen carácter moral, daban por cerrado administrativamente el expediente. Es decir, no te daban un estatus, no te daban una residencia permanente, ni mucho menos, pero no te deportaban por cuestiones humanitarias, únicamente le daban carpetazo al expediente. El gobierno de Trump, la primera vez que fue presidente, quitó esto. Y eso ocasionó que muchas familias que ya tenían tiempo aquí en Estados Unidos establecidas que terminaran separadas. El gobierno de Biden lo trajo de nuevo a cuenta. ¿Okay? Durante el gobierno de Biden pudimos hacer muchas negociaciones en las cortes y mantener a muchas personas aquí con el cierre administrativo. ¿Okay? El gobierno de Trump lo acaba de quitar otra vez. Esto es lo que más daño va a hacer, porque esto va a ocasionar que muchas personas que ya están aquí con hijos, con esposas, que tienen propiedades, terminen deportados. Hacen mucho énfasis en los medios de las personas que van entrando, que les cancelaron los permisos de entrada. Son personas que realmente no están aquí. Ahí no están separando familias con eso. Lo que más daño va a ser esto que estoy mencionando. ¿Puedes explicar un poco más este punto, por favor? Sí. Existe algo que se llama cierre administrativo. Si una persona está en un proceso de deportación, te puedes poner de acuerdo con el fiscal, que es la parte acusadora, y se hace un acuerdo para presentárselo al juez y que a la persona no la deporten, que únicamente la dejan en un estatus congelado. Si la persona tenía tiempo aquí en Estados Unidos, sin especificar cuánto, únicamente marcan lazos, y si tiene un buen carácter moral. Por los lazos se entiende que tenga posiblemente hijos, ciudadanos americanos, posiblemente esposa, que tenga un empleo, que no tenga antecedentes penales. Se hacía un acuerdo y el caso quedaba congelado. Bueno, el gobierno de Trump quitó esto. Con el gobierno de Trump tenía que llevarse un procedimiento en la Corte de Inmigración hasta el final. Ganabas o perdías, blanco o negro. Y muchas veces, aunque la persona es una persona de buen carácter moral, si no cumple con todos los requisitos para una defensa, el caso se pierde. Bueno, esto ya viene de vuelta. Los casos en la Corte de Inmigración van a ser blanco o negro, se van a ganar o se van a perder, no va a haber un punto medio de una negociación. Órale, pues qué escenario tan complicado. Antes, Jesús, nada más una pregunta de la audiencia. Te preguntan, abogado, las familias que solicitaron asilo político en diciembre de 2024 por la violencia que se vive particularmente en el caso de Culiacán, y les otorgaron asilo en Estados Unidos, tienen un mes en Estados Unidos. Se está hablando de un caso que no vamos a dar más detalles por razones obvias. ¿Qué va a pasar con ellos? Preguntan. ¿En qué situación están allá? Mira, esto es una muy buena pregunta y a mí también me dicen mucho esto. Me dieron asilo. Cuando veo los documentos, los dejaron entrar para que pidan asilo. ¿Okay? Muchas veces confundían que les dieran asilo o que los dejaron entrar para comenzar el proceso de asilo. Eso ya no va a pasar, pero con los que ya entraron, ¿qué va a pasar? Bueno, tienen que pelear el asilo en la Corte de Inmigración. O sea, tienen un proceso de asilo pendiente, el cual dura varios años. Los asilos de México no son los más fuertes, porque para ganar un asilo se requiere comprobar persecución de índole política, religiosa, racial o de grupo. No dice crimen organizado en la lista. Si hablamos de persecución política en México, pues en realidad no es tan obvia. Tú puedes votar por el partido que quieras y no te van a decir nada. O no te van a perseguir políticamente por tu religión tampoco. Por eso la mayor parte de los asilos que se ganan son de otros países. Hemos ganado asilos de países árabes, africanos, de Venezuela, etcétera. De México es más complicado. ¿Por qué? Porque son víctimas la mayoría del crimen organizado. Ahora, Trump se acaba de inventar una declaración de declarar terroristas a los cárteles de la droga.
Eso es un argumento que se puede pensar, que puede cambiar los argumentos de los asilos políticos, lo quiero ver en la práctica todavía, pero está abriendo la puerta para otras cosas. Muy bien, estamos cerrando, Jesús, finalmente. Licenciado, para aquellas personas, digo, no sé si sea más de dicho que de hecho, o usted nos los puede aclarar, que tenían pensado tener un hijo del otro lado de la frontera sin que sus padres estuvieran viviendo ahí, es decir, estas personas que van y tienen un hijo en Estados Unidos con sus visas de turista o de alguna otra que pudieran entrar, dicen que eso se canceló, que ya no tiene derecho de nacionalidad el que nazca allá. ¿Aplica esto o en qué situación está? Mira, si se refieren a la acción ejecutiva o el decreto presidencial, por decirlo de una manera correcta, que dio el presidente Trump, que los hijos de los indocumentados y los hijos de quien tiene una visa temporal ya no son ciudadanos americanos. Bueno, esto viola el artículo 14 de la Constitución, que dice que toda persona nacida en Estados Unidos es ciudadano americano. Se están valiendo de una interpretación errónea. ¿Por qué? Porque dice todos los nacidos en Estados Unidos, hijos de padres sujetos a la jurisdicción de Estados Unidos, son ciudadanos americanos. Los únicos que no están sujetos a la jurisdicción de Estados Unidos son los diplomáticos. ¿Okay? Si una persona representa a México, representa a Colombia, a China, etcétera, y tiene hijos aquí, son ciudadanos de ese país. No se están refiriendo a los indocumentados. Si los indocumentados no estuvieran sujetos a la jurisdicción de Estados Unidos, pues tampoco los podrían deportar. ¿Okay? Por eso entonces es una interpretación muy errónea. Y de hecho, un juez federal con sede en el estado de Washington acaba de poner una detención temporal a esto. Si en este momento nace una persona, hijo de un turista en Estados Unidos, sí es ciudadano americano, y este tema de seguro va a llegar hasta la Suprema Corte. Muy bien. Araceli. Bueno, voy a tratar de hacerlo más corto. Sí. ¿Cuáles son los errores más comunes que cometen los migrantes al momento de ser deportados? Si en dado caso no tienen para contratar algún abogado, ¿qué recursos existen? Y continuando con eso, pues voy a aprovechar la recta. ¿Qué pasa con los miles de millones de haitianos o venezolanos que son deportados a México? ¿México tiene facultades para deportarlos a sus países? Y desde su perspectiva, ¿qué reformas migratorias hacen falta para reducir la migración? Mira, es una excelente pregunta. ¿Cuál es el error más grande que hacen muchas veces? Es hablar de más. Como dicen, en boca cerrada no entran moscas. Muchas veces cuando los abogados entramos a agarrar un caso, los casos ya están muy golpeados por lo que la persona dijo. Entonces, por eso lo más recomendable es guardar silencio y deja que el abogado actúe. ¿Okay? Ahora, ¿qué va a pasar con los haitianos y con los venezolanos que estabas mencionando? Bueno, ayer salió la cancelación del TPS. Entonces, muchos venezolanos que tenían un permiso temporal van a terminar en proceso de deportación. Vamos a ver cómo se desenvuelve esto. De seguro va a haber litigios, de seguro va a haber controversias legales. Y ahora, en el caso de México, que se está obligado a recibir personas de otro país, no, eso ya es derecho mexicano, pero tengo entendido que no. Tengo entendido que lo hacen por colaborar, pero no están obligados a recibir personas de otro país. Bien, cerramos, Juan. Licenciado, yo no sé si sea verdad, mito o verdad a medias, que todos aquellos deportados que están, en este caso, llegan a México, los deportan y quieren volver a pasar, lo vuelven a agarrar, que ya van a ser tratados como criminales y les van a aplicar otro tipo de estatus legal, es decir, llama deportación, sino a la cárcel un tiempo, o esto es mito que se está corriendo. Mira, es una excelente pregunta. No es un mito, pero sí existe, porque esto ha existido siempre. La deportación, es decir, el estar presente de manera ilegal en Estados Unidos tiene una sanción civil que es una deportación. Si a una persona la deportan y se regresa a Estados Unidos de manera ilegal, entonces esto ya es un delito. Y sí, el gobierno ejerce acciones penales, lo que es el reingreso ilegal es un crimen. Bote. Muy bien, pues sí. Bueno, finalmente, Rafael, ¿están pidiendo algún contacto con tu despacho? Personas que te están escuchando y que están interesados pues, en establecer comunicación directamente contigo. ¿Podemos proporcionar tu correo electrónico, algún teléfono del despacho o alguna red social? ¿Cómo te pueden contactar? Por supuesto, tenemos nuestra página en Facebook. Pueden proporcionar mi correo electrónico también, o el teléfono de la oficina funciona también las 24 horas del día. Por supuesto, claro que sí. Muy bien. ¿Tu página es? Es tiradolaw.com, tiradolaw.com. tiradolaw.com. Ahí pueden encontrar la forma de contacto. Te agradecemos mucho esta entrevista, que hayas estado con nosotros aquí en un tema tan relevante, que nos hayas brindado
pues tu valiosísimo tiempo. Sabemos que tiene mucho valor por todo lo que nos has dicho y en verdad pues estaremos en contacto contigo si nos lo permites. Por supuesto, Víctor, muchísimas gracias a todos, claro que sí. Gracias, que te vaya muy bien. Gracias, Víctor. Rafael Tirado, va volando a una audiencia, va saliendo. Que le vaya bien, para que le vaya bien al cliente también. Sí, la verdad es que joven, de mucha experiencia, está en Phoenix, Arizona, Rafael Tirado. Pueden ver ahí su página, un momento la vamos a repetir. Vamos a la pausa, estamos en la mesa de análisis de Línea Directa. Continuamos. Información confiable, segura y profesional. Línea Directa, información de verdad. Con Víctor Toro. Bien, pues aquí seguimos. ¿Te quedaste con alguna duda? No, de estos abogados me agradan, que van al punto, muy clarito, ¿no? O sea, no son como esos abogados medio cantinflas que te enredan más, o sea, ¿de quién te acordaste? De varios, que vas a solucionar una duda y te meten más dudas. Este fue muy puntualito, a ver, esto por esto y esto por esto. Yo creo que ese es el tipo de abogado que me gustaría consultar si yo estuviera en un problema migratorio. Sí, efectivamente. Me dio gusto que le gustaron todas las preguntas. Se consideró que eran preguntas. Es que aquí la verdad pensamos poco tiempo. Hubiéramos querido tenerlo en la mesa completa, pero pues él tiene que moverse a una audiencia. Teníamos que pensar en estas preguntas que realmente le sean de utilidad a nuestros paisanos y a sus familiares, Araceli. Sí, y qué importante, bueno, el tiempo, el espacio de una persona que está en la práctica, que lo está viviendo, que ha tenido la oportunidad, el pulso de varias administraciones, porque como bien lo dice, el tema migratorio, bueno, también tiene cuestiones políticas. Ya ni chance de abordar, pero sí la parte de salud mental también entra mucho en las deportaciones, el impacto de estrés de psicológico, porque bueno, es sabido que varias familias en Estados Unidos pues no quieren salir, incluso bueno, quienes sí son ciudadanos pues han permanecido, pero el miedo es al poder salir a lo mejor a la escuela, a la iglesia por el tema de las redadas, ¿no? Entonces sí es un aspecto fundamental y sobre todo pues el poder acercar esta información a personas que se encuentran allá, que tienen algún familiar, porque pues esto forma parte pues de un andamiaje y ojalá que el tema migratorio se pueda abordar desde temas de política integral y no solamente desde la parte punitiva, porque pues desde raíz, ¿por qué hay migrantes? Pues por la falta de oportunidades en sus países, ¿no? Que salen a buscar precisamente el sueño americano. Así es, Juan. ¿Te quedaste con alguna duda? No, pues muchas. Sobre todo porque, bueno, lo de las tarifas más o menos ahí... Sí, no, ya, si no tienes $10,000, pues ni te acerques a un despacho. Si no es la pura fianza. Sí, por eso 5,000 más lo que te va a cobrar, entonces son $10,000, 200,000 pesos ahí para invertir en tu defensa legal, pues sí está complicado, ¿no? Y pues yo lo que rescato de esto es que sí está feo. Que antes con otros presidentes deportaban, pero digamos que tenías muchas amplias posibilidades de quedarte, ¿no? Y ahora no, ahora creo que es primero deporte y luego averiguo. Antes averiguaban y luego deportaban, ahora es primero deporte y ya luego averiguo. Entonces sí está complicado el tema también de que están yendo a sus casas. Ahorita decía Araceli que tiene miedo de salir a sus casas, el problema es que ya no pueden estar ni seguros en sus casas porque pueden ir por ti, si un vecino te pone el dedo, si alguien que le caigas mal, etcétera, pues sí, está bien difícil en estos momentos para los paisanos de allá y pues ojalá no les pase nada y las familias no se rompan y el que se quiera quedar allá pues lo haga de una manera menos turbulenta de la que estamos viviendo. Aquí está preguntado Raúl Cáceres, una pregunta, dice, pero ya no hubo tiempo, Raúl, las personas que ya tienen documentos, ¿sí? Pero entraron ilegalmente a Estados Unidos, si van a tener problema de ser deportados. No, si ya su residencia como legal. El 90% entonces yo creo que sin documentos. Sí, exactamente. Entonces, si usted tiene, ahí sí que papelito habla, ¿no? O sea, papelito habla. Haya sido como haya sido. O su estatus migratorio en regla o su residencia legal. Jesús, hay muchos, estoy pensando, muchos paisanos que se vamos a trabajar, a buscar mejores oportunidades. Tener 10,000 ahorrado. Imagínate, $10,000. Sí, $10,000. Ahorrados nada más ahí en el colchón. Para empezar, ¿no? De ahí para arriba. Por lo que se ofrezca, pues está complicado. Eso nos habla de por qué pues muchos no tienen la manera, ¿no? Pero se supone que la autoridad federal dijo que había 2,800 abogados y representantes jurídicos que van a tener
las embajadas y los consulados allá del otro lado, a ver. Eso qué bueno, ¿no? Porque qué bueno. Eso te ahorraría, pues, $1,500 a $10,000 o más, Claro. ¿no? Estamos de regreso, bueno, después de la entrevista con el abogado Rafael Tirado desde Phoenix, Arizona. Quedaron aquí algunas preguntas, pero vamos a ver si podemos poner en pantalla, mientras concluimos la mesa, antes de en unos momentos, la página web donde pueden encontrar toda la información, la forma de contactarse con él y hacerle alguna pregunta o alguna duda que haya quedado por ahí o quieran establecer contacto personal. ¿Dónde me quedé? Ya me perdí. Jesús, abrimos de nuevo la mesa ya para... Bueno, decíamos que es el tema complicado tener $10,000 ahorrados para poderte pagar un buen abogado y parte del 1,500 de la fianza que la ponen como mínima, lo cual nos habla de que pues muchas personas van a terminar deportadas porque no van a poder pagar estos representación legal. Ahora, el gobierno de México dijo que iba a tener alrededor de 2,800 representantes legales del otro lado para la atención de los migrantes que así lo soliciten, y por ahí estaban dando un número de teléfono para que pudieran ponerse en contacto con la representación mexicana en los Estados Unidos y de alguna manera ahorrarse esto. Por supuesto que pues a mayor número de personas que estén solicitando, pues las carpetas que va a tener cada uno de estos representantes, pues me imagino que va a ser más complicado dar como esa atención personalizada, a diferencia de cuando pagas, ¿no? tu abogado. Así es, Araceli. Y sobre todo yo creo que esto deja un área de oportunidad muy importante para la relación bilateral entre Estados Unidos y México, que se pueda colaborar. ¿En qué marco? En el marco de que las deportaciones pues puedan mejorar el trato hacia la dignidad de las personas, hacia el respeto de los derechos humanos. Y también revisaba en alguna de las páginas de Estados Unidos la parte del proceso para apelar una orden de deportación, donde obtener ayuda. Entonces decían que antes de apelar, que busquen asistencia legal. Aquí pues lo complicado del asunto, bueno, es la falta de recursos, sobre todo que se pueda presentar en estas situaciones. Y también si durante el proceso de deportación o apelación siente que hay algunas dudas o algo, puede comunicarse también allá a la ciudadanía, pero bueno, es importante, yo creo, ahí trabajar muy de la mano o colaborar con los consulados. Tengo entendido que esta prestación que tiene el gobierno, ya lo decía el licenciado Rafael Tirado, el tema de los documentos oficiales, que creo que es importante, porque en muchas de las ocasiones, pues muchos de los ciudadanos y ciudadanas se salen, pero no traen documentos salvo el pasaporte. Entonces, creo que sería importante darle esta difusión, porque el conocer los derechos, pues les permite en estas circunstancias que no son tan favorables políticamente para los mexicanos que están en Estados Unidos, pero bien, bueno, hay derechos aún en este marco y pues por eso es importante la coordinación. Así es. Bien, vamos contigo, Juan. Revisando los números que hoy dio la presidenta Claudia Sheinbaum, dice que del 20 de enero para acá se han deportado 4,200 mexicanos, más o menos. Sí. Y sacando cuentas, y hay 2,000 abogados, pues imagínense. Pues, ahí está su página, por cierto, sí, de su despacho. Sí. Digo, si se han deportado a 4,000 mexicanos y hay y nada más en estos... que 10 días, sí. 10 días, 4,000 se han deportado y hay 2,000 abogados puestos. ¿Sabes qué me impactó? Lo que dijo, y varias veces nos tiró duro a los medios en general, ¿no? Que es mucha información exagerada en los medios cuando hablan de la cantidad de deportados. Sí. Y bueno, y ahora sí yo me voy a empezar a dudar de esas cifras, ¿no? Pero pues considerando la cantidad de migrantes que están en situación ilegal en Estados Unidos, ¿cuántos dijo? ¿Cuántos decías? Bueno, hasta ahorita se han deportado 4,000. ¿Pero de los que hay allá? En 10 días, pero de allá pues se habla de 5 a 7 millones que podrían ser. Ahora, bien importante, es que cambia mucho, es como el COVID, pues no se morían, menos del 1% morían, pero la gran diferencia es que antes deportaban a los indeseables, a los que iban pasando, a los que agarraban. Lo que cambió es que ahora agarran a todos. Por eso yo creo que el miedo es más latente. Sí. Insisto, es como el COVID. No te ibas a morir de COVID, pero la probabilidad era muy baja. Sí. Pero la situación era que es palpable y real, que están agarrando. Ahora tengas un mes, un día o 20 años. Eso es lo que cambia. Jesús. Ahora la otra situación es, pues esténlo claro, ¿no? Maneja con precaución. O no manejes. No andes borracho. Así es. Procura no hacer escándalo en tu colonia. O sea, si ya sabes que estás en una situación complicada, bájale 2 rayitas al perfil, modérate,
porque te puede salir muy caro. Y es que, ¿sabes qué pasa? Por lo mínimo, por decirlo entre comillas. Aquí hay gente acostumbrada a hacer todo esto. Y con una mordida te arreglas, pues, ¿no? Desgraciadamente, pues, allá no. Allá te agarran, y más ahorita en esas circunstancias, no, pues, caíste redondito. Si tienes dinero para pagar la fianza y pagar un despacho de abogados capaz, pues que pueda defenderte, pues, podrás salir adelante, pero la mayoría sabemos que, pues, lo que busca es ganar algo para mandar a su familia que está en México. Muchas veces se quedan con lo más indispensable. O sea, conozco casos de historias de personas que viven en cualquier lugar lo más barato posible, comen lo más barato posible. Comparten una habitación. Comparten una 9, habitación, personas, están medio alimentados porque están pensando en ahorrar para enviar dinero a sus familias. Entonces, nos van a agarrar sin 5. Es una situación bastante preocupante, por eso pues creo que los medios, en parte, sí, quizás se exagera la nota, pero sirve para que estés, como decía Jesús, pues atento a todos sus detalles, ¿no, Araceli? Sí, y hay que recordar que pues, las promesas de campaña de Donald Trump, el tema fundamental para las y los estadounidenses fue el tema migratorio. A mí me llama la atención unas estadísticas que encontré del 2022 del Departamento de Justicia de los Estados Unidos en materia de delincuencia y habla de porcentajes, por ejemplo, que la mayoría de estos hechos blanco-estadounidenses son el 51%, negros o afroestadounidenses son el 21%, otras razas o etnias 28% y los latinos un 12.8%. Esto para el contexto de que pudiera darse que la mayoría de los inmigrantes, bueno, traen el tema de la generación de la violencia en Estados Unidos. Estas estadísticas marcan otros datos y los inmigrantes no necesariamente están vinculados al tema de violencia o el tema de delincuencia, como bien lo han dicho y lo decías tú, Víctor. Muchos pasan temporadas en Estados Unidos con el único objetivo de ahorrar, de generar ingresos para que sus familias tengan mejores condiciones de salud, de educación, incluso de vivienda. Cerramos contigo, Juan. Bueno, pues desear y pedir que los mexicanos que estén allá traten de vivir una vida más tranquila, acercarse yo creo que en este momento a un abogado, al consulado, que ahí están de esta manera gratuitas, yo creo que los documentos tendrían que tenerlos siempre con ellos ya en la mano, aunque salgan a la calle a cualquier cosa, si van al banco, si van al trabajo, yo creo que más que nunca traigan los documentos con ustedes, porque bien le pueden aplicar que lo que traigan, con lo que traigan van para atrás y los van a sacar si no traen los documentos. Ni chance les van a dar, espérenme, voy a mi casa por mis documentos. No, yo creo que hoy más que nunca deben de traer los documentos consigo todo el tiempo. Todo el tiempo. Muy buena sugerencia. Aquí Manuel, y nos vamos con esto, dice una pregunta: si una persona que tiene tiempo en Estados Unidos y no tiene documentos legales, pero tiene hijos nacidos allá, ¿puede permanecer? Lamentablemente no. Si no tienes, digamos, legalmente establecida tu residencia, pues te van a detener, y en algunos casos directo para atrás. Bueno, con esto nos vamos. Gracias, Juan, Araceli, muchas gracias, Jesús. Gracias, saludos, Armando. A ver, acá en la tarde estamos por acá nuevamente. Y a la producción en todo el estado, muchísimas gracias, pero sobre todo gracias a usted por su compañía. Pásela bien. Mochomos presentó La Mesa de Análisis. Información de verdad que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte del noroeste de México.